Vamos a proceder a iniciar la sesión de esta noche y vamos a proceder a eh, una pequeña etapa para introducir a las personas que estamos en el chat en forma rápida. Por favor, díganos quiénes son y de dónde vienen. Y luego de eso voy a proceder yo a presentar a nuestro orador invitado, el magíster Leonardo Merino Trejos. Así que comencemos, por favor, con la presentación de las personas que están en el chat. Vamos a comenzar con, por favor, don Jorge Serendero. Buenas noches, soy Jorge Ceretero, director de For the Oceans y miembro del Parlamento Cívico Ambiental. Mm. Muy bien. Don Eric Marín. Buenas noches, fraile franciscano, parte también del Parlamento Cívico Ambiental y Movimiento Laudato Si. Muchas Gracias. gracias. iPhone 65. La persona que tiene iPhone 65. Por favor, díganos quién es usted. Es una señora que nos mira, está con un vestidito negro y tiene anteojos. La... No sé si seré yo, Es usted, sí, porque sí, sí, sí. no tengo el nombre, no lo sé poner. Bueno, Voy a ponérselo. mi nombre es Hilda Zamora, Ajá, soy ajá. de Costa Rica, de Heredia, y soy invitada para escuchar la charla. Mucho gusto. Muy bienvenida. Muchas gracias. Mm. Sarita de Lima. Hola, buenas noches. Sadita, de la organización Extremas. Formo parte del Parlamento Cívico Ambiental. Estoy en la Comisión de Energía y Minas y la de Servicios Ecosistémicos y Actividades Productivas Sostenibles, si no me equivoco, o actividades económicas sostenibles. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. María Esther Céspedes. Buenas noches, mi nombre es María Esther Céspedes, soy de Costa Rica y también soy invitada, estoy con los claretianos en Costa Rica y fui invitada por los compañeros de misión compartida. Gracias, Muchas gracias y muy bienvenida. gracias. Patricia Corrales. Ujú. Buenas noches, Patricia Corrales de Costa Rica, Escuela Socioambiental y pertenezco al Parlamento Cívico Ambiental. Muchas gracias, Patricia. Ujú. Sebastián, hola, ¿cómo estás? ¿Te presentas? No se te oye, Sebas. Aló, aló. Sí, ahora sí. Ya. Bueno, mi nombre es Sebastián de la Osa, estoy en el movimiento Laudato Si, y igual les hablo desde Palmichal de Acosta, Costa Rica. Bienvenido, Victoria Rubín, Ya. vicepresidenta, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Victoria Rudy. Soy la directora de una organización llamada CEPESA y vicepresidenta del Parlamento Cívico Ambiental de aquí de San José. Mucho gusto. Don Rafa Villalobos, bienvenido. Saludos, buenas noches para todos y todas. Espero que estén muy bien. Somos parte de la Procura Claretiana en Costa Rica, en Centroamérica, de Justicia, Paz e Integridad de la Creación y estamos ahí colaborando, apoyando, uniendo esfuerzos con el Parlamento Cívico Ambiental. Muchas gracias por estos espacios. Gracias. Ligia Umaña. Buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Ligia Umaña, soy la presidente de la Asociación Regional por la Transformación Ecológica Artes Justeco, además miembro del Parlamento Cívico Ambiental. Y muchísimas gracias, estoy también aquí desde San José. Bienvenida. Gabriela Monge, bienvenida.
Gabriela, Buenas noches, mi nombre es Gabriela, yo soy la periodista del programa Estado de la Nación. bienvenida. Gracias. Walter Zamora, bienvenido. Hola, buenas noches a todos los presentes. Walter Zamora de Ciudad Quesada, San Carlos. Fui invitado por SINAP. Pertenezco a una comisión institucional local, Cruzitas. Bienvenido. Gracias. Robert Sosa, Buenas noches, pertenezco a la Asociación de Movilidad Eléctrica y estoy en representación de la asociación y soy miembro de la Comisión de Energía y Minas. bienvenido. Gracias. Tengo una persona que se identifica como Lili. Buenas Lili, noches, soy yo buenas. Lili Octavia. Buenas noches a todos. Soy de San Rafael, abajo de Desamparados, y estoy como invitada a la charla. Muchas gracias, Marlene. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Tengo también a Marta Núñez. Martica, Buenas noches, Marta Núñez, de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Soy la jefa de Formación Cívica y tengo el honor de ser la coordinadora del Parlamento Cívico Ambiental. Muchas gracias. bienvenida. Elena Badilla, Buenas noches. Bueno, yo provengo de la parroquia de San Cayetano, invitada por el padre Edwin Aguiluz. bienvenida, muy bienvenida de la parroquia de San Cayetano. Ok, tengo también a Marcela y Jorge. Marcela, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto estar por aquí. Soy Marcela Cuña, estoy con Jorge, mi esposo, Jorge Díaz. Pertenezco al movimiento Laudato Si y estamos aquí en Quebradilla de Cartago. Lugar muy lindo tienen ustedes ahí. Muchas gracias. Saludos. Tengo a Rosy B. Buenas noches, Rosibel Bermúdez, invitada por la parroquia de San Cayetano. Muchas gracias. Muy bienvenida. Tengo a Eli, bienvenida. Buenas noches, soy Eli, estoy aquí junto con mi esposo Elber. Soy invitada y muy interesada en conocer más sobre esta situación. Gracias. Muchas gracias. Bien, tengo un teléfono que dice Xiaomi 2510DR. Xiaomi. ¿Quién será Xiaomi? Ah, buenas noches, muchísimas gracias. Me presento Carmen Portilla, de San Francisco de Guaycochea, calle Blancos. Ha sido invitada también para escuchar. Son temas muy interesantes. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bienvenidas y bienvenidos todos y todas. Esta charla, pues hoy inicia un ciclo que estamos organizando entre varias organizaciones. Tenemos un grupo de organizaciones que se han constituido en lo que conocemos como la Alianza por la Casa Común, que está integrado por el movimiento Laudato Si, la Asociación Belén Sostenible, la Justicia y Paz con la creación de los compañeros claretianos, la parroquia, la Pastoral Ecológica de la Soledad, Arte Susteco, el Parlamento Cívico Ambiental y el Observatorio Laudato Si. La idea es, pues, poder discutir lo que es el contexto e información sobre el tema del conflicto minero de Cruzitas. Y en este orden, pues tendremos no solamente la actividad de esta noche, sino que más adelante, el 26 de este mes, vamos a tener una segunda charla, que va a ser una charla que va a ser en el Centro Claretiano en San Francisco de Guadalupe y que va a incluir una presentación de los proyectos que hay hoy en día en la corriente legislativa sobre este problema de Cruzitas.
La idea es ir desarrollando charlas y desarrollando pues un proceso de compartir información para efectos de llegar a un Congreso Internacional sobre Minería que está organizando la Pontífica Universidad Católica de Costa Rica. Entonces, pues lo que queremos es facilitar este tipo de información para que haya una mejor comprensión de este asunto y lo que implica para nuestro país, trayendo pues gente que sea de un alto nivel para efectos de que nos pueda presentar las diferentes perspectivas. Hoy en día contamos pues con el honor de tener con nosotros a una persona que para mí ha sido un gran contribuyente para una mejor comprensión de la complejidad de la realidad ambiental del país y en general de la realidad del país, dado el papel que él ha jugado, que ha sido fundamental desde el programa Estado de la Nación. Es el Magister Leonardo Merino, quien es parte de ese programa desde el año 2003. Él es politólogo, máster en estudios latinoamericanos y con estudio de manejo de recursos naturales. Es en todo sentido lo que uno puede decir que es un ornitorrinco profesional. Y de ahí, pues que tiene esa capacidad de comprensión de problemas complejos. Él se ha especializado en el tema ambiental, fue investigador principal y coordinador y editor del capítulo de Armonía con la Naturaleza, el capítulo 4 del Informe de Estado de la Nación por varios años, y de otros capítulos vinculados en esta temática, tanto a nivel nacional como regional, como parte del Informe del Estado de la región. Entre el 2011 y el 2024, por 13 años, fue coordinador general de investigación del Informe del Estado de la Nación y actualmente es investigador del Informe Nacional y está enfocado en aspectos de difusión y de incidencia. Es decir, con esta descripción verán ustedes que es una persona que está muy calificada para efectos de presentarnos lo que le pedimos hoy, que es que nos hable sobre el contexto del estado del ambiente en el país y cómo se refleja en la problemática de Cruzitas. Entonces, pues sin más atrasos, voy a proceder a cederle el espacio a nuestro excelente orador de esta noche y esperamos que esta primera charla nos sirva como un buen precedente para efectos de que ustedes nos puedan acompañar en todo el ciclo hasta el congreso que tendremos en la Universidad Católica a mediados de julio. Muchas gracias. Leonardo, es suya la noche. Muchas gracias, don Bernardo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. En realidad, Bernardo, yo creo que la presentación es del programa Estado de la Nación, que ha cumplido una labor un poco accidental. En el año 95, cuando hicimos la Ley Orgánica del Ambiente, establecimos ahí que el país tenía que publicar un estado del ambiente todos los años, publicado por el Consejo Nacional Ambiental. Eso nunca sucedió, nunca caminó, salvo una vez, creo que hubo un gobierno que tuvo un año en que publicó un estado del ambiente desde el gobierno, pero desde el año 94 el Estado de la Nación incorporó un capítulo ambiental en su lectura sobre el desempeño nacional en desarrollo humano sostenible. Y bueno, ha quedado este capítulo como acumulando un poco de este conocimiento, de esta forma de tratar de ver de conjunto el tema ambiental, sin que eso lo haga vacunado contra la crítica, la mejora y las cosas que no somos capaces de captar, sobre todo porque es un informe muy pegado a los datos y a la información. Pero bueno, lo que yo les voy a presentar es un resumen del último capítulo del Estado de la Nación con algún par de cositas que tomé de algunos otros como contexto de la situación ambiental del país en el cual se inscribe este problema, sin profundizar mucho en el tema que ustedes después irán viendo más en detalle de Cruzitas. Voy a compartir la presentación. Don Bernardo, no sé si lo comentó, pero usualmente lo mejor es hacerla completa, ¿verdad? Y para tener ahí como el hilo y la cosa y no arriesgarnos a que no termine y después todo el tiempo que ustedes tengan y quieran conversar, con muchísimo gusto. Pero bueno, muchas gracias por la oportunidad y muy buenas noches a todos y a Disculpas por todas. omitirlo. Ah, no se preocupe, no hay problema.
El nombre del capítulo nuestro es una aspiración, eso siempre me gusta decirlo, no es una conclusión, es una aspiración, igual que equidad, integración social, fortalecimiento de la democracia, que es como se llaman los capítulos nuestros. Pues armonía con la naturaleza da un panorama ambiental desde la perspectiva del desarrollo humano, que es pues el marco conceptual con que el Estado de la Nación, no lo dije por si alguien no lo conoce, que es un esfuerzo de las universidades públicas de Costa Rica, es decir, este no es el informe de los gobiernos, es hecho desde el marco de la autonomía de las universidades públicas y da seguimiento al desarrollo humano. ¿Por qué el ambiente, por dicha, quedó como uno de los elementos claves? Nosotros tenemos algunos años de estar tratando de interpretar cuál es el contrato social, sin ponernos muy teóricos del contrato, el pacto, cómo se come el tema del contrato social. Lo cierto es que hay una promesa, digamos, constitucional y legal de lo que Costa Rica ofrece a su ciudadanía. Está en varios artículos de la Constitución, ¿no? Esta es una interpretación del programa para resumir, pero básicamente es que esta es una democracia que busca el bienestar de las personas, estimulando la producción, pero con justa distribución de la riqueza que se genera en esa producción, haciéndolo en armonía con el ambiente, algo que pusimos como un derecho constitucional, el derecho a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y con mecanismos de movilidad social, tradicionalmente el derecho a la educación y al trabajo como los dos principales grandes mecanismos para que nuestros hijos e hijas estén mejor que nosotros. Como vemos, pues en esa idea de contrato social y además constitucionalmente establecido en el artículo 50, el tema ambiental tiene un papel para el compromiso costarricense. Pues el país vive una paradoja, esto con datos muy generales, uno podría fotografiar esta paradoja pues de la siguiente manera. Tenemos una gran fortaleza en conservación, innegable, no exenta de problemas y limitaciones, pero comparativamente una situación importante que desde los años 50 se empezó a construir en el país y que tomó quizá mucha fuerza a partir de los años 90. Aquí lo que vemos es la construcción de áreas protegidas. Hay muchos tipos de áreas protegidas. Aquí básicamente las que son áreas protegidas estatales, públicas, en diferentes modalidades. Eso que acaba de aparecer ahí fue el tamaño del área marina que acabamos de crear hace pocos años alrededor de la isla del Coco y que nos hizo crecer más de 5 veces el área protegida en la parte continental, alrededor de un 26%, un poco menos de 30% en el área marina. Em, Hemos creado algunas otras formas de protección que no son parques nacionales o reservas, pero que tienen diferentes grados de gestión, formas de gobernanza, digamos. Aquí vemos en los colores amarillos, por ejemplo, los corredores biológicos, las zonas de amortiguamiento de los parques nacionales, que no son áreas protegidas restrictivas, pero que tienen algún esfuerzo de gestión. A esto si le sumamos zonas con pago por servicios ambientales y otros tipos, los corredores biológicos en particular, pues más del 30% del territorio tiene alguna forma de gestión de este tipo. Eh, no por nada logra Costa Rica recuperar cobertura forestal después de los años 80. eh, Costa Rica inicia un proceso de recuperación, algo que no es muy fácil de ver en la región en la que estamos, que pierde bosque de una manera muy acelerada. En la última medición que tenemos, un 57% del país con cobertura forestal. Esto, valga decir, gracias a algunas modalidades importantes de protección, gracias también a normativa fuerte. Prohibimos el cambio de uso del suelo en los bosques en los años 90, por ejemplo, sin que eso signifique que no haya deforestación y problemas. Pero bueno, la agenda verde, la agenda de conservación es nuestra fortaleza. Cuando nos salimos un poco de esa agenda y vemos el conjunto del comportamiento, los patrones ambientales del país, somos un país con deuda ecológica. Utilizando este indicador que a mí me parece siempre metodológicamente cuestionable, pero políticamente muy fuerte. Hablar de huella ecológica es hablar de cuánto usamos y cuánto tenemos. Y a mí me parece que eso da un dato muy fácil de manejar cuando uno quiere hablarle de ambiente a las personas que no han tenido un gran interés en eso, que no es el caso de ustedes, que no solo lo tienen, sino que saben más y hacen más que nosotros en esto, ¿no? Si vemos en los años 90 ya
Costa Rica necesitaba más de un país para vivir como vivía, 1.2 Costa Rica, y hoy, 30 años después, necesitamos 1.6 Costa Ricas para vivir como vivimos, medido por la huella ecológica, que es comparando lo que usamos cada año con el territorio disponible, considerando su capacidad de reponerse, que es la medición de la huella ecológica. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque lo que hemos logrado en materia forestal, que hemos reducido la huella forestal en los últimos 30 años, lo hemos compensado con un aumento en otros tipos de uso, particularmente la huella de carbono de este país. Un sistema de transporte insostenible, que es nuestro principal consumidor de energía, nuestro principal emisor, que ha hecho crecer la huella de carbono. Esta paradoja en el comportamiento de los componentes de la huella hace que el país, ahora que tratamos de medir con el último balance de emisiones, no haya logrado realmente nunca ser carbono neutral, una de sus metas puestas en el año 2006, 2007, porque sobre todo quizá pensamos que sembrando y recuperando bosque podíamos compensar emisiones, pero no tocamos nuestro principal emisor, que es el tema energético, el tema de transporte, entonces en realidad no logramos eso, ¿no? Entonces, bueno, cerrando aquí muy rápidamente, somos un país con logros en conservación muy sólidos, pero patrones insostenibles en otras áreas de agricultura, de aguas residuales, de emisiones, del transporte, de residuos, que nos hacen un país con un comportamiento insostenible, no muy distinto a la deuda ecológica del mundo y otras zonas como esa. Dicho este contexto, voy a plantear la valoración general del informe que se publicó en noviembre, el último capítulo ambiental. Antes de entrar a esto, dígame si me están oyendo bien, si estoy hablando muy rápido, si se oye, si se ve, si todo en orden. ¿Sí? Escuchamos. Lo escucha bien. Todo súper bien. Bueno, muchas gracias. El informe siempre tiene una valoración general, como con algunos mensajes, y luego desglosa esos mensajes en información concreta, ¿no? El primer mensaje es que se pueden registrar cambios negativos en el discurso, en las prioridades políticas y en los objetivos ambientales que ha tenido el país en los últimos años, y que eso arriesga un poco no solo el patrimonio natural, sino el liderazgo ambiental que ha tenido Costa Rica. Ahorita vamos a tratar de poner algunos ejemplos de por qué llegamos a esa conclusión. La segunda idea es que hay crecientes tensiones entre protección y actividad económica y desarrollo humano. Es decir, por supuesto que debería existir una gran armonía entre la forma del país de crear su estilo de desarrollo, de impulsar la mejora de las condiciones de vida y proteger el ambiente. Bueno, hay crecientes tensiones entre la forma en que hacemos una y la otra. Y tercero, hay un retroceso que deteriora la capacidad del Estado y la sociedad de proteger el ambiente. Retroceso, por ejemplo, en su marco normativo, en su política pública, que le impide hacer un adecuado manejo de sus bienes naturales. Esos son eh, los elementos de una valoración general de lo que encontramos en las investigaciones que publicamos en noviembre y que voy a desglosar en estos tres mensajes. Eh, Hay decisiones gubernamentales que debilitan herramientas y capacidades de gestión ambiental. Esa es la primera idea que vamos a desglosar en algunos mensajes, submensajes, por decirle así, ¿no? Pero lo primero es decir que estamos en un momento en que el país ha tomado decisiones un poco contrarias a su narrativa y a su tradición y que han debilitado parte de la capacidad de hacer gestión ambiental en el país. El discurso y el marco regulatorio son muy, muy notorios. Este dato en particular que voy a mencionar tiene 2 años, lo publicamos en el informe tras anterior, bueno, no en el último, sino en el anterior, pero es que ya podíamos percibir cambios en la narrativa ambiental histórica de Costa Rica. ¿En qué cosas? Porque digo, no solamente si estábamos hablando feo del ambiente, no se trata de eso, sino qué cosas nos demuestran un cambio en la narrativa. Primero, el abandono de algunos aspectos del liderazgo internacional. Aquí dos ejemplos muy claros. La iniciativa Boga, esta para ir más allá del petróleo y el gas, es una iniciativa que impulsó Costa Rica junto con otros países. Y en la última COP de cambio climático, antes de publicar este informe, Costa Rica no firma la declaración de esa iniciativa, es decir, como que
Fuimos de los países impulsores junto con Francia, creo que Dinamarca, algunos otros, de esta iniciativa a nivel mundial y luego no nos retiramos formalmente, pero no firmamos sus declaraciones. Hay una clara evidencia de cambio en eso. Bueno, el famoso acuerdo de Escazú, que se firma en Costa Rica, en Escazú, y que Costa Rica termina no aprobando. Eso es un cambio en lo que tiene que ver con la imagen y el liderazgo internacional. Muy claro y tiene que ver con lo que ustedes van a discutir, el retorno muy fuerte del discurso extractivo en el país después de un vaivén de varios años, ¿no? En materia de minería, el país tuvo un conflicto importante alrededor del tema de crucitas, terminó aprobando una legislación, una ley que prohibía la minería a cielo abierto y luego, bueno, en el marco de los conflictos que han derivado posteriormente, ha retornado el discurso de hay que hacer algo que sea extraer oro en crucitas. No estoy haciendo aquí el juicio en particular, sino el dato de haber tenido una legislación recién aprobada que hoy estamos pensando revertir. Igual con la exploración petrolera, que es más complejo porque es un decreto ejecutivo, en verdad, es básicamente algo que la moratoria de hacer exploración o explotación petrolera en el país es algo que se puede revertir, pero que se vuelve a conversar en Costa Rica. Otra señal de este cambio es el constante pleito que vemos recientemente entre el criterio técnico y el criterio político. Ok, ok. Bueno, ya. Cuando no gusta un poco el criterio técnico, hay conflictos internos incluso dentro de las instituciones públicas. Pasó, por ejemplo, con el aumento de la capacidad de carga en el Parque Nacional Manuel Antonio, que hay un criterio técnico establecido, incluso la Sala Cuarta termina defendiendo ese criterio técnico, pero en las autoridades se quiere no cumplir. Bueno, acá sin ponernos insisto, a hacer el juicio, es claro que hay un pleito y además ha habido incluso movimientos de personal vinculados con la emisión de criterios técnicos en algunas de las instituciones públicas. El tema de los permisos irregulares en Gandoca Manzanillo, algo que voy a desarrollar más adelante en una de las investigaciones que tuvimos. Y bueno, otra evidencia es el debilitamiento institucional. Hay un recorte de recursos para todas las áreas de conservación, por ejemplo, en el SINAC. Durante los últimos 2, 3 años ha habido una caída importante, en algunos casos hasta de más del 40% de los recursos, menos personal, etcétera. Es decir, hay un conjunto de elementos que nos hacen pensar que no solamente es un tema discursivo, sino que hay cambios. Un ejemplo que también me interesó rescatar es el tema, esta incoherencia de cómo hablamos del tema de las emisiones y lo que hacemos. Por ejemplo, el país ha dicho que va a ser carbono neutral, tiene estrategia de cambio climático, después digo que tiene un plan de descarbonización, pero no hemos tocado en 3 décadas el principal emisor, que es el tema de transporte, seriamente, un cambio de sistema del transporte. Hemos aumentado la dependencia del petróleo, aumentado la huella de carbono y estancado el sistema de manera importante. Es decir, no es solamente si percibimos que hay un discurso fuerte del ambiente como obstáculo para el desarrollo que retorna, sino que hay evidencias importantes de algunos retrocesos en varios aspectos. Pero este año además quisimos ver si había, no solamente en lo que decimos, sino en algunas regulaciones que estuvieran viviendo retrocesos o cambios regresivos, para decirle de alguna manera más clara. Por ejemplo, el reglamento de agua potable en Costa Rica que modifica sus parámetros de referencia para sustancias contaminantes, sobre todo algunos agroquímicos, de manera que los máximos admisibles sean más. Es decir, en vez de ver cómo controlamos la contaminación, modificamos los márgenes para que sea más permisible. Eso, bueno, en el grupo de expertos y expertas que consultamos, nosotros siempre es una manera de regresión en las condiciones. Parecido también los 4 modificaciones a los reglamentos, por ejemplo, de homologación y reconocimiento de plaguicidas, también hechos para favorecer un poco la actividad productiva, pero con detrimento del ambiente. Y un caso parecido a lo de Manuel Antonio en Corcovado, en términos del aumento de personas en la capacidad de carga, sin base técnica o metodológica
suficiente, como bien lo planteó posteriormente el Poder Judicial mismo. Es decir, hay cambios en la narrativa, pero también regulaciones que se ajustan, digámosle, a la baja en términos ambientales y un importante conjunto de propuestas políticas, no todas las cuales han sido todavía, digamos, concretadas, pero que tienen que ver con reducir la autonomía y el criterio técnico en las zonas de conservación. Por ejemplo, la centralización, darle a la cúpula política del ministerio un mayor poder sobre las comunicaciones, por ejemplo, que toda comunicación a la Procuraduría, a la Contraloría, ahora debe ser revisada o firmada por el ministro. Por ejemplo, la estructura legal cambió. Hay una sola oficina jurídica, por ejemplo, ahora en el SINAC. Las iniciativas de ley que existen tienen que ver con disminuir el grado de desconcentración de máximo a mínimo. Por poner algunos ejemplos, es decir, se eliminaron representaciones nacionales en la Comisión Técnica de, por ejemplo, de Bioseguridad. Se retiró la acreditación a científicos de la UCR y organizaciones civiles en la Conferencia de los Océanos. Es decir, hay una tendencia a intentar una concentración menos participativa del poder y del criterio técnico. Entonces, bueno, número uno, para hablar de este gran mensaje, hay cambios evidentes en la narrativa y en la prioridad política. Eso viene acompañado de caída en las capacidades institucionales para la conservación. Ya mencionaba que en todas las áreas de conservación hubo entre el 2020 y 2024 una caída. Eso que vemos en la parte marina Coco es muy importante porque además fue donde en esos años creamos un área marina 5 veces más grande, protegida, y paralelamente le redujimos el presupuesto de manera importante. Están sucediendo varias cosas, el personal de las áreas silvestres protegidas se reduce, se han pensionado un conjunto importante de personas, algo también hasta demográfico que empieza a afectar. Y valga decir que también descubriendo que hay una participación baja en los puestos de jefatura en las áreas silvestres protegidas en el país. No así, por cierto, cuando uno ve todas las organizaciones de participación comunitaria donde las mujeres tienen un peso gigante, pero en los puestos de jefatura solo una quinta parte son mujeres. Esta disminución de personal causa algunos problemas. Por ejemplo, lo que vemos en este gráfico es las horas dedicadas a control y protección en áreas de conservación. El indicador se llama horas hombre. No me culpen por el uso de género en esto, pero hay una importante caída que se dio en la pandemia y que no ha recuperado del número de horas que están dedicadas a las acciones de control y protección en áreas de conservación por parte del personal. Esto, la falta de la reducción de capacidades y de prioridad política que estamos viendo, compromete un poco la conservación frente a algunas presiones humanas. Algún ejemplo importante, aquí este es un gráfico que a mí me cuesta mucho porque entre más abajo es más grave la situación del riesgo de extinción, según esta medición que hace la UICN de las especies y los grupos con riesgos de extinción en el país. Tiburones y anfibios están entre los grupos más importantes. Costa Rica, en este índice de salud de los océanos que se publica también en el mundo, Costa Rica tiene niveles por debajo de los promedios mundiales y el promedio de Centroamérica, valga decir, con retos en provisión de alimentos, protección costera, captura de carbono, turismo y recreación. Es decir, en este índice Costa Rica no tiene una posición privilegiada como tiene en otros. Y ojo, que lo que hemos hecho bien, que tiene que ver con la recuperación de cobertura forestal, no es que no tenga riesgos. Nosotros hicimos un ejercicio con herramientas de estas de aprendizaje automático, inteligencia artificial, para ver dónde había riesgos de pérdida de cobertura. Es una cosa que toma 20 años de datos y estima la posibilidad de pérdida de cobertura arbórea. En algunos puntos, los puntos rojos son los que tienen un nivel más grande. La zona norte, valga decir, la zona que tiene mayores niveles, 2,3% de probabilidad de perder cobertura. Y una de las zonas que se analizaron, por cierto, como un zoom, es la zona donde está Cruzitas, donde hay un conjunto de actividades humanas que generan presión sobre lo que queda de cobertura forestal. Por ejemplo, hay pastizales con cultivos de piña, está el tema de la minería presionando, etcétera. Es decir, es una zona donde
hay todavía cobertura importante, pero esa cobertura tiene sus riesgos. Entonces, bueno, cierro este primer mensaje eh, sintetizándolo de esta manera. Estamos en un momento particular en que hay decisiones gubernamentales que parecen tender a debilitar las herramientas y las capacidades de gestión ambiental en términos de recursos técnicos, en términos de normativa y en términos de la prioridad política que le damos en el discurso y en la acción a el ambiente en el país. Ese es el primer mensaje de este informe, de este capítulo. El segundo, bueno, tiene que ver con, primero, reconocer que el país tiene patrones insostenibles, a pesar de que tiene fortalezas, y hay que insistir que nosotros digamos cosas aquí con riesgos y desafíos, no significa que no se reconozcan los logros que tiene el país. Pero cuando aumenta la insostenibilidad, eso aumenta los riesgos para el desarrollo humano, y vamos a poner algunos ejemplos donde se profundiza el uso de los recursos, de algunos recursos vitales. Por ejemplo, la energía. Bueno, Costa Rica sigue creciendo en su huella de carbono y en su uso de hidrocarburos. El consumo de energía aquí por fuente depende mucho del tema de transporte. Si vemos las emisiones en el 2016 y el 2024, emisiones de efecto invernadero, realmente casi solo el transporte ya alcanzó lo que habíamos emitido en el 2016. Es decir, tenemos más emisiones y tenemos más emisiones por el transporte principalmente, que es nuestro gran emisor, nuestro gran consumidor de energía. Y también valga decir la industria y la generación eléctrica que en los últimos años, después de muchos años de que la mayoría de la electricidad ha estado a niveles muy altos, de generación con fuentes limpias, aunque no me maten ahora de usar el concepto de fuentes limpias, porque bueno, sabemos que toda fuente tiene impactos ambientales, pero bueno, sin quemar petróleo, en los últimos tiempos hemos tenido que quemar un poco más de petróleo por no tener bien planificado cómo mantener suficiente las fuentes, perdón, de otro tipo, ¿no? Eh, Eso viene acompañado de un proceso muy, muy, muy complicado que trae el país, que es el colapso del sistema de transporte público. Costa Rica es un país carrocéntrico que ha impulsado, queriendo sin querer, de manera dirigida o no, o por omisión, impulsado el uso del vehículo particular como principal apuesta de transporte. Si nos damos cuenta, desde el 2018 el número de operadores de servicio público ha caído y el número de personas movilizadas en servicio público de autobús también ha caído de manera importante. Este es un sistema que no se actualiza, que tiene 30 años de estar en discusión qué es lo que hay que hacer para poder sustituir un poco el uso del vehículo por transporte público, y Costa Rica sigue teniendo un sistema que apuesta de manera importante a el transporte privado. Esto en el lado de la energía. En el lado del agua, bueno, aquí lo que vemos en las cuencas que están ahí como más en naranja y en rojo, son cuencas en las que la presión por uso de agua en términos de extracción ha aumentado en los últimos años. Es decir, nosotros estamos ejerciendo presión sobre el recurso hídrico. En algunos casos, inclusive, ahí vemos tárcoles en el centro del país. Hay formas de presión distintas. Por ejemplo, en Talamanca hay poca infraestructura para darle agua a la población. En cambio, perdón, y una población que es más pequeña y donde además pareciera sobrar el agua, no para consumo humano, ¿no? En cambio, en el área metropolitana lo que está sucediendo es que hay algunos distritos con importante densidad de población, donde vive mucha gente, que la infraestructura no da. Entonces, aunque hay acceso al agua formalmente, hay interrupciones del servicio muy constantes, ¿no? Si bien el país tiene niveles promedio de acceso al agua muy importantes, al agua de calidad potable en este caso, si vemos las desigualdades territoriales, en verde los que están por encima del promedio, en rojo los que están por debajo, vemos que las zonas costeras, zonas fronterizas, eh, son zonas donde el acceso al agua es mucho menor. Por ejemplo, en Talamanca, que vemos ahí grande a la derecha, una deuda histórica de Costa Rica, el acceso al agua potable, sobre todo en territorios indígenas, ya por mucho tiempo. Además del acceso formalmente, ya hablaba de las interrupciones. Hemos hablado muchos años de la GAM, donde hay
muchas interrupciones del servicio de agua en Atillo, en otras zonas, pero si vemos fuera de la gran área metropolitana también hay un aumento entre el 2019 y 2024 en las interrupciones del servicio de agua potable en otras regiones. Es decir, tanto en el centro como el resto del país, Costa Rica está teniendo momentos en que el servicio no es continuo para la población que tiene acceso al agua potable, ¿no? Además de que eso tiene que ver con lo que nos llega, lo que devolvemos cuando usamos el agua en términos de aguas residuales en este país sigue siendo muy débil. Aquí vemos el porcentaje de población que tiene acceso a alcantarillado. En las zonas centrales el más grande y no alcanza ni la mitad ni el 40% de la población. Y en otras regiones es todavía más bajo. Es poca la población que tiene acceso a alcantarillado y todavía aún más alcantarillado con tratamiento que no supera el 15% de toda la población del país y muy concentrado en la gran área metropolitana. Entonces, bueno, tenemos problemas en uso de energía, en uso del agua y en uso del suelo agrícola, una tendencia que se consolida a lo largo del tiempo después de los años 80 de manera muy marcada y es una mayor apuesta por el uso de la tierra para los cultivos agroindustriales y frutas, en su mayoría para exportación, y una menor siembra, lo que vemos en gris en el gráfico, de los granos básicos, es decir, lo que comemos cada vez menos, es menos parte del área agrícola de este país. La agricultura pasó de ser el 13-15% del valor agregado de la economía de este país, de la producción de este país, a ser menos de un 5%. Ha perdido peso en la economía, en el uso del suelo, pero además en el uso del suelo ha perdido peso lo que comemos. Y hoy, bueno, ya esto es sabido y por ustedes me imagino más conocido que nosotros. Creo que la gente hace pesa, le he visto mucha información sobre esto, por cierto. Pero bueno, nuestro gallo pinto ya es más importado que producido en el país, como saben. Entonces, bueno, aquí hay patrones que se consolidan y que generan riesgos ambientales y para el desarrollo humano. Otra cosa que se consolida es que para hablar de desastres en este país, eh, tenemos que entender que, bueno, ustedes esto, insisto, también lo saben muy bien, entender el desastre como una construcción social, el riesgo como una construcción social, no es una lluvia fuerte de noviembre, sino una lluvia fuerte de noviembre que mata 27 personas en una zona de laderas de reconocido riesgo, como pasó en Calle Lajas hace algunos años en el país. Bueno, esa construcción se consolida, entonces hoy los desastres por eventos climáticos afectan cada vez a más poblaciones y a más territorios. Aquí vemos el número de eventos según la base de datos de Desinventar, eventos que generan desastre. Este 2024 fue el segundo año con mayor número de eventos de desastre en el país, aunque por supuesto hay una oscilación ahí a lo largo del tiempo, no es una línea creciente continua. Y si lo vemos en términos de territorio, y esta es una comparación interesante, lo que vemos en los colores más intensos son cantones que tienen paralelamente alta frecuencia de desastres y un grado de desarrollo humano medio, alto o muy alto. ¿Esto por qué nos pareció interesante? Porque, bueno, hemos tenido un poco la idea de que solamente los cantones más pobres son afectados, no, son afectados más fuerte, pero hoy en día realmente hay más cantones que están siendo golpeados, incluso algunos con niveles alto y muy alto de desarrollo humano, según estos índices cantonales que saca el PNUD. Pero bueno, lo que queremos demostrar con esto es que hay cantones en todo el país, en el centro, muy llenos de población, en las costas, que son constantemente afectados por eventos de desastre, no solamente por las condiciones climáticas, sino precisamente por las condiciones sociales, económicas, de ordenamiento territorial o de falta de ordenamiento territorial que generan exposición y riesgo. Estas cosas aumentan la fragilidad del país ante un fenómeno que ya hay que pelearlo más fuerte que hace algunos años, pareciera mentira. Estamos en un momento que la narrativa internacional va otra vez por la negación, una cosa triste que hay que combatir. El estado de la región, que es un esfuerzo que hacemos para analizar Centroamérica, tomó la tarea de crear un índice de aridez, de proyecciones de aridez. Esta es la situación actual y esta es a finales de siglo, donde vemos que algunos cantones de este país
cambiarán su condición de aridez a un sistema seco, subhúmedo o semiárido, particularmente en la zona del Pacífico, Pacífico Central, Pacífico Norte, una zona muy dependiente del turismo también, por ejemplo, de ciertas actividades que van a tener menos agua, menos humedad a lo largo del tiempo. Bueno, una de las cosas que el país tiene que ir proyectando con mucha claridad en su política pública es esto. En suma, cierro este segundo mensaje, recordándolo un poquito. Hay evidencias de una mayor insostenibilidad, sobre todo en aquellos aspectos en los cuales el país tiene patrones insostenibles, que insisto, no es todo, pero los hay, y eso acrecienta los riesgos para el desarrollo humano, el acceso a la energía limpia, el acceso al agua, la seguridad, contra el riesgo de desastre, etcétera. Y bueno, voy cerrando la presentación con el último mensaje, que tiene que ver con la forma en que gestionamos el territorio y la debilidad con que hacemos la gestión territorial y cómo esa debilidad aumenta la tensión entre protección y desarrollo humano. Insisto, algo que tiene que estar armonizado y no ser conflictivo. ¿Qué demuestra este mensaje? Bueno, primero una reactivación de la conflictividad muy asociada a gestión del territorio. Eso es algo nuevo. Este es el número de protestas sociales. Nosotros llamamos acciones colectivas, una base de datos que llevamos ya por más de 30 años. Son las acciones colectivas que aparecen en la prensa. Nosotros es imposible tener una persona en cada comunidad del país registrando todos los conflictos, es imposible. Pero esto nos permite ver comparaciones a lo largo del tiempo, ver algunos picos de conflictividad. Por ejemplo, ahí vemos en los años 90 cuando hubo alrededor del tema de los residuos, sobre todo en Río Azul, un pico de movilizaciones sociales en contra de el tema del manejo de los residuos o de las propuestas de manejo de los residuos. Entre el 2010 y el 2014-15 vemos un pico también, pero no solo en un tema. Ahí está Cruzitas, valga decir, hubo una importante cantidad de movilizaciones vinculadas con el tema de la minería, varias, muchas con el tema de agua, la lucha contra los monocultivos, sobre todo la piña y la palma en ese momento. Pero recientemente, esta subida que vemos en los últimos años después de la pandemia, una recuperación, digamos, en el número de movilizaciones, ya no solo tiene que ver con los daños, sino tiene que ver con otros temas más vinculados al ordenamiento del territorio. Por ejemplo, el tema del turismo, de la gentrificación, del tipo de crecimiento urbano que tenemos, que son algunas de las acciones colectivas de los últimos 2 años en particular, ¿no? Em, Siempre nos ha llamado la atención contra quién es que se protesta, porque en el pasado creo que una de las imágenes que teníamos las personas preocupadas por el ambiente era que el malo de la película era la empresa privada y que el Estado era un mediador entre la comunidad y la empresa, ¿no? Era el que llegaba o defendía a uno, defendía al otro o mediaba en el conflicto. Bueno, nosotros hemos llegado a la conclusión ya como por 10 años de que el Estado en Costa Rica no es el mediador, sino un generador de conflicto, por acciones u omisiones, ¿no? Si nos damos bien cuenta contra quién es que se hace la acción colectiva, sobre todo, digo, juntando un montón de años, aquí casi 30 años, la mayoría es contra el Estado. Más del 80% más o menos es contra el Estado. Sea gobierno, gobierno local, instituciones descentralizadas, el poder legislativo, el poder judicial. Pero en términos generales es contra el Estado que se protesta. Contra la empresa privada es como un 15% más o menos. Algo que podría ser llamativo ante esa fantasía que creo que uno puede tener de que la empresa privada es contra quien se protesta. Claro, no quiere decir que no esté involucrada en el conflicto, pero, por ejemplo, el caso de las protestas contra Cruzitas, en su momento, antes de la ley, eran protestas contra la acción pública gubernamental de declarar de interés público el proyecto, ¿no? Que es, de hecho, lo que termina sucediendo, es que en el mismo mecanismo judicial se termina resolviendo ese conflicto de una manera determinada, que es que se dice que no va, digamos, el proyecto. No es ni siquiera solo un pulso político en la calle, sino que es un pulso judicial, algo que pasa mucho en temas ambientales.
que se llevan y se ganan en procesos judiciales. Otra idea que refuerza este mensaje es que las fallas en gestión de territorios protegidos con propiedad privada atizan los conflictos ambientales. Valga decir que este país tiene siempre tensiones entre explotar y proteger territorios, pero ha creado una base de áreas protegidas muy fuerte con distintas modalidades. Aquí vemos nuevamente un mapa de áreas protegidas y territorios indígenas, en las cuales hay todo tipo de propiedad, varía los alcances de las restricciones que tienen cada tipo de área, y hay otros tipos de esquemas que no son, como ya lo había mencionado al principio, un área protegida restrictiva como el PCA, corredores biológicos, zonas de amortiguamiento, territorios indígenas, donde se permiten ciertas cosas. Aquí déjenme poner nada más algunos ejemplos muy rápido, muy cortito. Parques nacionales, bueno, son una de las modalidades más restrictivas, donde no se puede hacer extracción de recursos. En la mayoría de los casos se permite el turismo o la investigación. Tiene un grado alto de restricción y solo tienen propiedad estatal. En cambio, por ejemplo, los refugios nacionales de vida silvestre, como hay varios, hay refugios mixtos, ¿verdad? Que es el caso que analizamos el año pasado. Es un grado de restricción medio. Se debe hacer coordinación para el manejo de ese espacio. Se puede hacer conservación y manejo de especies, y hay actividades que se pueden hacer, pero solo compatibles con lo que cierto tipo de planes de manejo plantean, etcétera, ¿no? Ahí hay propiedad pública y propiedad privada permitida, legal, ¿no? Eh, otra modalidad de las zonas protectoras, que es la que vamos a analizar este año, por cierto, que empezaron muy enfocadas en la protección de recursos hídricos, del suelo, de cuencas, ¿no? Que tienen también limitaciones al uso, pero se permiten algunos usos compatibles con la conservación. Hay propiedad privada y pública y tiene un grado de restricción medio. Estos son tres ejemplos y nos fuimos a analizar uno muy particular, que es el tema de... Hay dos grandes formas de proteger estas que acabamos de ver, que son áreas silvestres protegidas declaradas, y hay otra forma de proteger que es por ecosistemas. Es decir, por ejemplo, el bosque en Costa Rica, el bosque por ley forestal está protegido, independientemente del tipo de propiedad. Entonces, esa es otra forma en que el ecosistema mismo tiene una forma de propiedad. Aquí lo que vemos es un mapa de bosques que, quitando lo blanco, es lo que no está dentro de áreas protegidas o territorios indígenas. Y lo que vemos es que el 21% del bosque maduro en Costa Rica, el 45% del bosque secundario, está en propiedad privada. Eso es legal, nadie está diciendo que esa propiedad se lo esté usurpando, ¿no? Es parte de la realidad de las modalidades de protección. Igual los humedales son un caso rarísimo porque hay una categoría de área protegida que se llama humedal y hay una protección al ecosistema humedal que proviene de una convención internacional. Es un caso extraño, pero bueno, el 17% de los humedales están en propiedad privada. Y bueno, hay otras modalidades como la zona marítimo terrestre que no nos vamos a meter. A un conjunto de personas expertas en derecho ambiental les preguntamos cuáles eran las razones por las que había conflictos en las zonas donde hay área protegida, bosque y propiedad privada. Eh, Esto es un resumen de lo que nos decían. La mayoría coinciden que la carencia es en la práctica, es decir, que el marco normativo es claro, aunque es fluctuante, es decir, a veces entra, se invalida, se actualiza, no, se pierde actualidad. Hay cierta fluctuación en las normas, pero las normas son claras. Los aspectos centrales están más o menos claros en la normativa, pero no se cumplen los objetivos. Es decir, en la práctica, lo que tenemos normado no lo cumplimos. Parte de lo que dice aquí, estamos hablando solo de personas expertas en derecho ambiental. Hay aspectos formales que afectan esto. Por ejemplo, la falta de delimitación de algunas áreas, la falta de reglamentos específicos. Es decir, usted puede decir, aquí nombramos esto como zona protectora, pero no tiene plan general de manejo. Entonces, bueno, no hay un marco que permita restringir o no las actividades, falta claridad en algunas regulaciones, y hay aspectos sociales y políticos, que es la omisión, es decir, cuando realmente hay zonas en que se salta la normativa, la corrupción, la limitada preparación de los consultores, regentes ambientales también,
y algunos vacíos en el ordenamiento territorial y sobre la evaluación ambiental que permiten, como de alguna manera, que se salten ciertas normas y se generen conflictos. Esto dice la gente que sabe de derecho ambiental, pero nosotros fuimos a tratar de conversar en Andoca, Manzanillo, con la gente de la comunidad, entrevistamos 14 personas eh, de diferentes posiciones. Aquí hay una cronología básica que no quisiera repasar con detalle, pero es una zona que ha venido en conflicto, nace como una forma particular de refugio nacional de vida silvestre mixto, sobre todo como una reacción a lo que había pasado en Cahuita, donde la creación del parque sacó gente y hubo un movimiento de población y un cierto conflicto en ese sentido. Y aquí, pues lo que impera termina siendo una forma de protección de alguna propiedad privada, pero con algunas restricciones para crear refugio, que ha venido viviendo algunos tipos de conflicto. ¿Qué es lo que estamos viendo recientemente? Bueno, parte de este traslape entre propiedad y protección, que es legal. Por ejemplo, aquí lo que vemos en este mapa es el refugio. Lo que vemos, las líneas blancas son propiedad privada, y lo que vemos en verde es donde hay bosque, maduro, secundario, o donde hay humedales que están en propiedad privada en una gran cantidad. Aquí vemos que el bosque maduro 26%, en Gandoca está en manos privadas, el secundario casi el 40% está en manos privadas, humedales también casi el 40% está en manos privadas. Eso es legal, pero hay conflicto. Hay conflicto con lo que ustedes han visto en la prensa, en las denuncias, hay cortas ilegales, se traspasan los límites de las zonas de humedal, por ejemplo, se rellenan humedales. Bueno, ¿por qué hay conflicto? Tratamos de conversar con la gente, y aquí un poco de la conclusión es que hay un desorden facilitador de la situación, es decir, cierto tipo de colocho legal permite que eso pase. Voy a ir comparando más bien línea por línea estas tres cosas, lo que plantearon algunos de los grupos que entrevistamos. Por ejemplo, entre la percepción de los pobladores es que hay un conflicto por la posesión histórica, que aquí se vino, se crea el área, pero que ahí hay derechos de gente que tiene más de siglo y pico, 120 años de estar en la zona, sobre todo las poblaciones afrodescendientes que construyeron sus propiedades, su tierra, y eso es parte de esa reivindicación, hace que no se deba y no se pueda tocar el tema de la propiedad en favor de la restricción. Esa es una posición. Sin embargo, por ejemplo, los ambientalistas nos dicen, sí, pero los propietarios ahora son otros. Es decir, hay esa reivindicación, pero en base a esa reivindicación se beneficia hoy personas que son de San José, que son personas con plata o son extranjeros que llegan y compran, ¿no? Eso es una realidad distinta a la posesión histórica. ¿Qué dicen las personas que están cerca de la institucionalidad? Bueno, que ese es un ejercicio libre del mercado, ¿no? Bueno, sí, eso puede ser cierto, pero también si realmente era legal para la persona afrodescendiente, por ejemplo, tener ahí su territorio, también lo es que la venda. Y eso es parte de algo que sucede y que no tiene forma de ser controlado por ellos, ¿no? ¿Qué dicen los pobladores? Que hay restricciones que no diferencian entre pobladores y no diferencian entre actividades económicas. Es decir, que la restricción no es la misma para que una persona con recursos bote un bosque y se haga una mansión, ¿verdad? O la que tiene una persona, un poblador histórico que quiere hacer ahí, digamos, un desarrollo pequeño, bien hecho, ¿no? Entonces ellos dicen que las restricciones no diferencian, ¿no? Los ambientalistas dicen que en realidad las restricciones se las está saltando la gente, ya sea con complicidad de la institucionalidad o por debilidad de la institucionalidad para controlar lo que pasa. Y entonces ahí ponen los ejemplos más conocidos de alguien que tiene un terreno legalmente adquirido, pero bota bosque que no debería ser susceptible de corta por las restricciones propias de la normativa. ¿Qué dicen los sectores institucionales? Que hay un proceso lento y trabado, pero que la institucionalidad intenta controlar y que ha contenido
de alguna manera eso. Y por último, bueno, los pobladores y pobladoras históricos señalan que hay desplazamiento de la población y daño ambiental, sea por omisión o por falta de claridad, pero que ya hay un proceso en el cual cada vez los propietarios son menos los históricos y que eso va emparejado al daño ambiental que el poblador histórico no hace de la misma manera, según argumentan ellos mismos. Los ambientalistas dicen que hay un desplazamiento de la población y daño ambiental, pero que eso pasa por corrupción y favorecimiento. Es decir, que hay una institucionalidad que está permitiendo, de alguna manera, eh, que las acciones que no se pueden hacer se hagan en términos de corta de bosque, rellenos de humedales y otras cosas, ¿no? La institucionalidad nos dice que el daño es más o menos controlado, pero que hay un problema de capacidades y de que las normas van y vienen y se anulan y que no termina de actualizarse el plan y que no hay plan regulador y que en todo ese desorden se facilita el daño ambiental porque en río revuelto, pues ganancia de pescadores. Esa es un poco la conclusión de este tipo particular de conflicto que lo vimos en Gandoca como un ejemplo de un conflicto más amplio. Y para terminar, y perdonen si me alargué, no sé cuánto, creo que estoy ahí como dentro del margen. Eh, Estás, ok. También tratamos de pegarle un ojo a esto que la gente llama gentrificación. Valga decir que hay una discusión teórica ahí que el investigador nos hace de si es eso ya lo que se está viviendo o no en las comunidades costeras, pero lo cierto es que hay un amplio desarrollo inmobiliario y turístico en Guanacaste que tiene condiciones distintas a las conocidas y que afecta a la población de alguna manera. Aquí en esta comparación de mapas vemos la probabilidad de que haya puntos de fraccionamiento, es decir, aquí lo que vemos a la izquierda es cuál es la probabilidad de que los terrenos tengan fraccionamientos menores de 1 hectárea, que ha hecho y ha favorecido que se vendan y se cambien de agrícolas a viviendas. Eso es solamente un mapa bastante enredado, yo no lo veo como muy favorable, pero que lo que permite es más o menos identificar que es cierto que hay un problema de cambio de usos de pequeñas fracciones agrícolas a viviendas. Sobre todo vemos muy azul la zona de la franja más costera a la izquierda, ¿no? Pero lo más importante fue, bueno, nuevamente conversar con la gente y tratar de ver estas transformaciones que se están dando, con algunos ejemplos, si se dan o no siguiendo algún tipo de regulación o de normativa, ¿no? Por ejemplo, instrumentos de planificación como el Plan Regulador Cantonal, el Plan Regulador Costero. Aquí vimos los casos de Cóbano y de Nosara, ¿no? Donde hay el instrumento, puede haber instrumento vigente, parcial o desactualizado, pero en la mayoría de los casos no está en su totalidad funcionando. Los planes reguladores costeros hay en algunas partes, pero limitadas. Hay planes reguladores costeros que son de 1 kilómetro, ¿verdad? De playa, por poner algún ejemplo, planes de gestión en algunos. Es decir, hay un colocho normativo, pero no lo suficientes herramientas para decir que hay una planificación importante. ¿Qué es lo que nos plantea la gente? Perdón, me fui. ¿Qué es lo que nos plantea la gente que entrevistamos sobre lo que está pasando con las poblaciones en estas tensiones entre el desarrollo inmobiliario y la gestión, sobre todo de la zona marítimo terrestre? Primero, la gente dice que hay priorización de inversiones extranjeras, que las concesiones y los permisos en la línea de pleamar están principalmente destinados a propietarios extranjeros y que hay una desigualdad en el acceso al territorio, que tiene que ver con las decisiones en permisos y con los precios, por supuesto. También dicen que hay una restricción al acceso a zona de playa pública en varios casos. Hay casos conocidos en el país hace mucho tiempo. Aquí en estas zonas de Guanacaste, sobre todo en estas dos que mencionaba, hay algunos ejemplos de intentos de bloquear un poco el acceso público a las playas, porque hay construcciones que lo limitan, etcétera. Hay presencia de pescadores artesanales, cierta tolerancia hacia algunas formas de ocupación en algunas de las zonas donde no está permitido. Eso es algo que tiene toda una gran discusión, que por cierto también el Estado de la Nación por aparte ha tratado de estudiar con cuidado.
Hay exclusión de las oportunidades económicas, son zonas con poco acceso al empleo, con pocas oportunidades educativas para la juventud, y hay una concentración de los emprendimientos, sobre todo, por ejemplo, en algunas zonas Santa Teresa, por ejemplo, donde los propietarios de los pequeños negocios son extranjeros en una gran mayoría. Y hay impactos ambientales, tensiones por el acceso al agua para las actividades económicas, para las grandes viviendas o las pequeñas, impermeabilización del terreno y otros. Es decir, hay un conjunto de factores en cambio y de procesos de cambio en la población, en el impacto ambiental, en el uso del territorio, que tienden a ser identificados con este proceso de gentrificación o por lo menos de posible desplazamiento en el uso de la tierra en Guanacaste y que ha sido objeto de conflictos recientes que nosotros apenas académicamente estamos empezando apenas a verlos, valga decir, como un primer ojo, pero que hay que estudiar con más cuidado. Entonces, en suma, cierro este tercer mensaje. Hay una debilidad en la gestión territorial que aumenta las tensiones y los conflictos entre protección y desarrollo humano. ¿Qué vimos muy a grandes rasgos? Y con esto cierro, que hay cambios que arriesgan el patrimonio y el liderazgo del país. Son cambios que tienen que ver con decisiones políticas, con el retorno de un cierto discurso del ambiente como obstáculo para el desarrollo concretado en acciones y omisiones y cambios importantes que creo se trataron de ilustrar acá, ¿no? Hay crecientes tensiones vinculadas con los patrones de uso de los recursos. El tema del agua va a ser un tema de crecientes tensiones. El tema del transporte público, por ejemplo, y del transporte en general, etcétera. Y hay un deterioro importante en las capacidades que cuando se trata de ordenamiento del territorio, que es una de las grandes tareas pendientes del país, pues generan conflictos y procesos complejos para la población y para el ambiente. Eso es la presentación. Por favor, traer sus comentarios, consultas, críticas, lo que sea posible, y espero que les haya sido útil el trabajo. Muchas gracias, Leonardo. Y yo creo que fue pues una excelente presentación, muy importante para lo que nosotros estamos queriendo establecer hacia adelante con estos ciclos de charlas. Es comprender precisamente que el contexto en el cual se está dando el conflicto en razón de Cruzitas no es en primer lugar un contexto aislado, es parte de todo un proceso que está afectando al país en términos de digamos, un cambio de dirección de las políticas públicas, ¿verdad? Y ese cambio de dirección y su consolidación se está discutiendo en estos momentos a nivel de las propuestas legislativas que existen para ello. Entonces era muy importante el poder tener ese establecimiento que nos acabas de hacer vos de ese contexto y pues con ejemplos muy concretos de cómo se ha manifestado ese contexto en diferentes áreas del quehacer ambiental del país para efectos de que nosotros como organizaciones podamos comprender pues dónde estamos ubicados, ¿no? Y cuáles son, por decirlo así, los factores políticos que están afectando a todo este proceso. Voy entonces a abrir el espacio para efectos de que las personas que así lo tengan a bien puedan hacerte preguntas o comentarios. La persona que guste hacerlo, por favor, sírvase levantar la manita. A ver. Sí, Rafa Villalobos. Sí, muchas gracias, Leonardo, por esta presentación tan valiosa y tan completa. Eh, yo siento que estamos como en un momento sumamente crítico, ¿no? ¿Cuál es el modelo de desarrollo que queremos para el país? Y el modelo extractivista de explotación desmedida de la naturaleza está muy fuerte actualmente. El otro modelo, el conservacionista, que se presenta siempre como oposición a este, pero yo siento que
desde la doctrina social de la Iglesia, el Laudato Si, Laudato Deum, nos está hablando de otro modelo de ecología integral. O sea, que se puede vivir en armonía con la naturaleza y que se puede eh, crear, o sea, una sociedad eh, integralmente. Y nosotros somos herederos de una historia de nuestros antepasados que lucharon por esto. Lamentablemente nos estamos encontrando con un monstruo muy fuerte, muy grande, y no solamente aquí en el país, sino a nivel regional, que está destruyendo todo lo que nuestros antepasados construyeron. Y yo siento que a nivel técnico todo está muy claro. El asunto es cómo llevar esto a la gente de a pie, a la gente porque la narrativa es sumamente fuerte. Si todas las semanas nos están diciendo una cosa, una cosa, una cosa, al final la gente termina creyendo que eso es cierto y no es así. Entonces, ¿cómo hacer para que todo esto que nos has brindado y está sumamente claro pueda llegar a la población entera? Leonardo, ¿querés contestar? Yo diría, si les parece, para no acaparar mucho, anoto y que más bien conversen ustedes y ahorita yo respondo algunas, si le parecen, para no estar Perfecto, aquí tan acaparando. perfecto. Robert, Sí, Leonardo, muchas gracias. Muy completa y muy diversa y muy concentrada en el problema que nos aqueja como país. Me parece a mí que falta tal vez un enfoque desde el exterior, porque el país se ha dado a conocer a lo largo de muchos años como un país verde, pues, en búsqueda de esa sostenibilidad que nos acaban de conversar el compañero que me antecedió, y eso es de rescatar. No se pretendería ir jamás a un choque, sino a buscar ese punto de encuentro y encontrar el punto de equilibrio entre lo que sería de verdad un desarrollo sostenible y vivir en armonía con la naturaleza. Pero las opciones se nos pueden opacar, porque la premura con que están ocurriendo las cosas no nos permitiría tener una estrategia con objetivos que se construyan, ¿verdad? ¿Qué queremos? Y a partir de esos objetivos establecer una estrategia que con acciones se forme una gestión táctica de cómo atacar el problema. Y muchas veces uno ve en los comentarios los problemas de unos, del agua, del transporte urbano público, el uso del suelo, el cambio del uso del suelo, y son muy diversas, pero como que no están sincronizadas. Y creo que este foro es muy adecuado para producir ese efecto y producir sinergias entre los diferentes afectados, pero siempre buscando ese punto de equilibrio, porque no estamos luchando contra un enemigo, tal vez estamos luchando contra una situación de ignorancia que se está dando, de desconocimiento, que cuando la contraparte conoce la situación, de pronto cambia de opinión y cambia de actitud, y más bien se une en pos de encontrar ese punto común. Pero creo que ahí es donde está la sabiduría del mensaje que uno puede ver, no es un grupo el que está afectado, sino son múltiples, diversos, y que debemos encontrar causa común. Ese sería mi comentario. muchas gracias, Robert. Eh, ¿Alguna otra persona? Bueno, yo. Gracias, Adita. Ok. Bueno, primero que todo agradecer este esfuerzo, ¿verdad? A todo el equipo y por supuesto Leo, también maravillosa presentación. Son varios puntos. Con respecto al reglamento de agua potable, tengo entendido que esos parámetros se elevaron conforme estudios eh, científicos o datos de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho pues difícil alguna acción de inconstitucionalidad? Entonces, si sería posible que desde la instancia en que tú estás, hacerse mano de esos estudios, cuáles son, quién los financió, o sea, cuáles son esos datos en los que se apoyó ese reglamento, por una parte.
Con respecto al tema de crucitas, bueno, como sabemos, también el Parlamento apoyó un proyecto, el 24.675, que contempla la digitalización de los activos auríferos. ¿Qué, ¿Cuál sería tu opinión acerca de esta posibilidad como una propuesta de solución y al mismo tiempo contempla también instalar un área protegida encima de ese oro? ¿Cómo lo ves esa posibilidad? Gracias. Ok, Arturo. Arturo Carballo de Apreflojas. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Ahí me disculpan el pelo, ¿verdad? Ahí sí ya no hay nada que hacer, falta peine. Bueno, primero que todo agradecer al Parlamento por la iniciativa. Veo algunos caritas o nombres por ahí conocidos, Irene, Sadita, doña Ligia, Bernardo, por supuesto. En fin, veo varios. Saludos, compañeros, compañeras, y también saludos a Leonardo. Agradecerle la excelente exposición, que casualmente un día de estos estuvimos ahí conversando. Solamente dos comentarios para reflexión y para motivarnos, ¿verdad? Porque como dice Leo, esto es parte de algo evidentemente más grande, no son hechos aislados, sino es toda una tendencia marcada, ya ni siquiera tendencia, un patrón. Y además en un contexto geopolítico todavía más complicado que también va en la línea de la destrucción de la naturaleza. Lo primero, en el análisis que hacemos desde Apreflofas del contexto actual y el que viene, es que la invitación a los grupos ambientalistas, ecologistas, etcétera, y afines a que reforcemos el tema económico. Ganar la discusión en tiempos de la posverdad y de las manipulaciones y de los simplismos y los algoritmos, pese a que tenemos la ciencia y la técnica de nuestro lado, muchas veces, ¿verdad? Eso sucumbe ante la gritería o las narrativas o el simplismo. Entonces, vamos en estos 4 años y les invito a valorar esa posibilidad, a reforzar los aspectos económicos, presupuestarios en las discusiones que tengan que ver con ambiente, pues a ver si logramos como incidir un poco más, ¿verdad? Especialmente en el público general y que a su vez eso se refleje ojalá en los tomadores y tomadoras de decisión. Tema presupuestario que el Estado de la Nación ha investigado y puesto en la mesa varias veces, ¿verdad? Cómo se reduce el presupuesto en las áreas silvestres protegidas, ni qué decir lo que ya sabemos de hace tiempo, la cantidad de guardaparques que se reduce, no se sustituyen las plazas, pese a que los guardaparques se pensionan, y hay muchos haciendo funciones meramente administrativas, y ahí podríamos seguir. Entonces yo invitarles a ese análisis para tener una herramienta más, aparte de todo lo que ya conocemos, ¿verdad? El bosque, el humedal, y el valor que eso tiene, y por supuesto afinar el lápiz en lo que son evaluaciones de impacto ambiental, daño ecológico, etcétera. Todo eso por ahí, por ese lado. Eh, y casualmente es un poco lo que pasa, y ahora me paso de carril a crucitas, ¿verdad? Que en ese análisis de se lo están robando todo, que sí es muy grave lo que está pasando en crucitas, eso creo que todo el mundo lo tiene claro. Nos perdemos como sociedad entre una discusión más seria, ¿verdad? De cuán grave es el daño actual, pues claro, porque no se ha valorado, porque el Estado pues ha sido omiso, hablando de lo que decía Leo, de esas omisiones estatales, en por lo menos tener algún aproximado en tiempos recientes del daño, versus cuál sería el daño de una minera, digamos, industrial, con el tremendo cráter de Laguna de Relaves y el tamaño y la proporción de eso, ¿verdad? Es decir, esa discusión en términos de daño ambiental, de impacto ambiental, de marca país, de deforestación de bosque, de especies que hay en crucitas, etcétera, no la estamos teniendo. Entonces quedamos en el sí y en el no, ¿verdad? Eh, y sí, es muy grave y lamentablemente desde que inició la minería ilegal en 2017 a hoy se ha agravado todavía más por distintos aspectos, incluyendo, por lo menos para mi gusto, a título personal, mucha negligencia estatal, por decirlo menos. Pero bueno, también hay que tratar de desmitificar ese discurso que ya todo está perdido en cursitas. No, es gravísimo lo que pasa, hay daño ambiental, por supuesto que sí, y el Estado está obligado más bien a
valorar o cuantificar o al menos tener alguna noción de ese daño para que tengamos una discusión un poco más seria y ojalá buscar una solución aceptable para Cusitas y ojalá pues sostenible en el escenario ideal que creo que todos los que estamos aquí vamos a, o podríamos, para no asumir, coincidir en que sea ojalá una solución sostenible. Y nada, agradecer de nuevo el espacio, me ha parecido muy provechoso todo lo que nos aportó Leo por ahí y, y nada, fiel seguidor del Estado de la Nación, me parece que nos, nos convoca y nos da grandes herramientas, ojalá los tomadores de decisión y tomadoras lo tuvieran más en cuenta, ¿verdad? Entonces también invitar a los compañeros y compañeras a que usemos más todo lo que nos brinda el Estado de la Nación, lo difundamos, participemos cada vez que sale el reporte anualmente y de nuevo gracias por el espacio. Chao. Cambio, digo, todavía no. Chao de que Muchas sea. gracias, Arturo. Gracias, Bernardo. Voy a hacer una aclaracióncita de que este evento no solamente lo organizó el Parlamento Cívico para los que llegaron después de que lo introduje. Lo organizó la Alianza por la Casa Común, que está compuesta por el Movimiento Laudato Si, la Asociación Verde Sostenible, la Promoción Claretiana para el Desarrollo, la Pastoral Ecológica de la Soledad, la Asociación Arte Justeco y el Observatorio Laudato Si, junto con el Parlamento Cívico Ambiental. Tengo unos comentarios que voy a leer acá, que nos dejaron en el chat. Y nos dice don Rafael González, en las contribuciones determinadas de Costa Rica hace falta análisis de este tipo, pues estamos dando otra imagen tergiversada. Y luego de eso, pues hay una serie de agradecimientos y de comentarios favorables por la amplitud y la precisión de la presentación de Leonardo. Si no hay más preguntas, le damos a Leonardo pues el espacio para que pueda referirse. Gracias. Bueno, algunos comentarios, pero me gustaría comentar varios comentarios y las preguntas. Primero uno que es como muy general que hizo don Rafa, creo, sobre cómo hacer llegar esta información, la nuestra y la que generan ustedes y todos, que es una cosa que enfrentamos diariamente en el Estado de la Nación como reto, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy complicado en ese sentido porque como también mencionó alguno de ustedes ahorita, la capacidad de sembrar la semilla de desinformaciones o de informaciones falsas o de verdades alternativas o como le quieran llamar es muy poderosa. Creo que una de las cosas que tenemos que analizar ahora con cuidado realmente es cómo se forma la opinión de la gente en estos tiempos, que es muy distinta. Y los apoyos, porque la gente es capaz de apoyar ciertas cosas que van contra lo que la mayoría de la información pareciera demostrar. Yo creo que hay una conclusión muy general y muy triste que en materia ambiental me ha parecido muy sólida. En otros temas a veces sí, a veces no, pero en ambientes muy sólida. Y es que no hay fácilmente una cultura de toma de decisiones basada en la evidencia, a pesar de ser un tema en el que pareciera tan claramente necesario. Entonces, bueno, yo creo que uno puede encontrar formas de hacer llegar la información, pero mi impresión es que lo que tenemos ahora es un escudo causado por otras cosas que no tienen que ver con que no se sepa, sino que tiene que ver y con eso me meto como con la segunda comentario que lo hizo también Arturo y don Robert, sobre esta visión del exterior y del cambio que estamos viviendo. El cambio es mundial, ¿verdad? Creo que es una cosa rara como costarricenses sentirnos en la fila de una tendencia mundial negativa en algo, ¿no? Hay un cambio internacional de narrativa ambiental muy fuerte, muy sólido, de regreso al petróleo, de negación del cambio climático, de el ambiente como obstáculo para el desarrollo. Y ni hablar en otros temas, en derechos humanos hay una tendencia muy parecida y muy fuerte. Y para nosotros, creo, como costarricenses, es extraño sentirnos un poco en esa misma tónica. Y creo que lo que ha demostrado el capítulo con datos, con evidencia, no subjetividades, es que estamos ahí reproduciendo un poco este cambio.
de narrativa mundial en materia de ambiente bueno, genera réditos políticos de algún tipo y favorece algunas cosas que no nos corresponde porque confieso que no hicimos ni tenemos un análisis, digamos, de la economía política de todo este asunto, ¿no? Pero, pero bueno, sí estamos en un momento discursivo muy parecido. Y eso me lleva también a la primera mención de don Rafa sobre el modelo de desarrollo. Eh, una de las cosas que es muy complejo para nosotros entender cuando analizamos el conjunto, no el capítulo ambiental, es que hay tendencias cambiando el estilo de desarrollo del país en cosas concretas, pero no hay ninguna discusión sobre el estilo de desarrollo. O sea, realmente nadie está discutiendo cuál es la propuesta sobre estilo de desarrollo, qué es a lo que vamos, qué es lo que vamos a lograr con los cambios que se quieren. Si nos damos cuenta, en realidad la mayoría de la discusión, tanto la electoral como la narrativa pro contra a lo largo de estos años, el gobierno, oposición, asamblea, todo este conflicto entre poderes ha sido en torno al poder. Ese es el tema. ¿Qué reforma hay que hacer para el poder? Para tener más poder, para mantener poder, para concentrar poder. No en torno a para qué, para qué ese poder. Y el tema ambiental ha estado en la franca última o penúltima línea de prioridad política, creo, en esta materia. Incluso que también lo dijo, lo dijeron en este comentario que leyó don Bernardo del chat, incluso afuera estamos hablando un poquito más bonito de lo que hablamos adentro, pero de manera un poco a veces alterada, ¿verdad? Distorsionada en información. Yo creo que el tema forestal, por ejemplo, es uno en el que jugamos con los datos de una manera muy interesante. Eso que nuestra agricultura es libre, es carbono neutral o qué sé yo, ¿no? Considerando toda la cobertura forestal como parte de la discusión. Entonces, bueno, eso mencionando estos dos o tres cosas que mencionaron don Robert, don Rafa y don Arturo. Sadita, el tema de agua, sí, el tema de agua incorpora una discusión de que hay un criterio técnico, sobre todo cuando se habla de los valores móviles, digamos, de que tiene que haber un criterio técnico y hay una incorporación de la idea de riesgo que tiene que ser medida y se habla de que debe ser medida con apoyo de, qué sé yo, parámetros de la OPS y de otras instituciones. No, lo mencioné varias veces, pero nosotros cuando mencionamos estos cambios no los planteamos como el juicio particular de si eso está bien o está mal o está bien fundamentado en este caso particular, sino que es un retroceso en términos de los niveles de regulación están enfocados no en cómo minimizar el impacto, sino cómo medir el impacto de manera que no alteremos la actividad productiva. Eso es lo que nos hace a nosotros valorarlo como una norma, como un cambio normativo regresivo. Es el parámetro que hemos usado siempre, como que dice la carga de la prueba, yo no soy abogado, pero digo, la carga de la prueba no está en el que contamina, sino cómo le acomodamos un poco, modificamos el parámetro. Eso es por lo que lo mencionamos digamos, sin decir del todo si no hay algún criterio que se quiera. Ahora, cuando una cosa está hecha para ser móvil un poco en algunos casos, en este caso con los parámetros que se usan en ciertas circunstancias, ahí la aplicación es la clave. Eso habrá que verlo con el tiempo. Si uno puede ir a encontrar casos de contaminación en los que se siguieron los parámetros de una nueva reglamentación y se generó una contaminación que cause daño. Bueno, eso todavía no estamos ahí, el cambio es muy nuevo. Yo no me atrevo, aunque Sadita me ha hecho el favor de mandarme información que yo leo y que me interesa, pero con el sombrero del Estado de la Nación no me atrevo a opinar sobre algo que nosotros no hemos investigado, sobre, por ejemplo, las diferentes opciones que haya para tratar el tema de la minería de oro, sobre todo en el país, por ejemplo, este tema de digitalizar y todo eso. Yo soltar así una opinión personal que ni sería experta ni he investigado, no me atrevo. Lo que sí les cuento es que el Estado de la Nación este año, a raíz precisamente de eso, sí incorporó una investigación que incluye trabajo de campo, incluye ir a hacer algunos grupos focales, incluye hacer una especie de mini foro que nos permita ver cuáles son las diferentes opciones que están manejando y analizarlas con algún cuidado.
Eh, si me invitan dentro de un año, con mucho gusto, me encantaría comentar los resultados, pero no me gustaría, confieso que no estoy muy claro en una opinión personal sobre el tema de las opciones que están en el ambiente como esta que Sarita menciona. Y bueno, que también eso también, pues, en lo que dijo Arturo está involucrado. ¿Qué creería yo así como a manera de conjunto? Yo creo que estamos en un momento en que Costa Rica vivió un periodo de alta prioridad política del tema ambiental. Eso no significa que todo se hizo bien, como vimos en algunos datos, pero sí que el tema generó creación de normativa, creación de instituciones y cambios de fondo. A mediados de los años 90, digamos que en adelante, ¿no? El discurso fue fuerte y el liderazgo internacional del país fue fuerte. Hay cosas que se lograron, cosas que no. El país no logró reducir su insostenibilidad en algunos campos, pero, pero bueno, también es cierto que marcó la pauta en algunas cosas y que fue pionero en algunas cosas. Y a veces la gente celebra a Costa Rica afuera internacionalmente con datos un poquito alterados y uno no quiere ir a corregirlos. Por ejemplo, cuando la gente dice que somos un país de energías limpias, porque generamos electricidad mayoritariamente con agua y con viento, bueno, pero digo, si bien el consumo energético del país, bueno, es 73% petróleo, entonces, bueno, pues ahí se nos ven las costuras un poco, pero bueno, podemos no ir a corregir mucho la cosa, sino discutirla internamente. Creo que eso está pasando un poco con el nivel internacional. Lo cierto es que hoy hay una pérdida de prioridad política, hay un ataque discursivo expreso, no necesito fundamentarlo, es claro, está verbalizado y apuntado y grabado, un ataque político de autoridades directamente que rescata un poco, en resumen, la idea de el ambiente es un obstáculo para el desarrollo, es lo que impide desarrollo local en algunas zonas, etcétera, ¿no? Y muy poca propuesta en materia de modificar los grandes patrones que nos tienen más complicados. Reducir la conflictividad por el territorio, cambiar los patrones de transporte y movilidad, por ejemplo, y los patrones agrícolas y aguas residuales, qué sé yo, por decir cuatro de algunos grandes temas. Entonces, bueno, ahí traté de responder un poquito, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta más, Leonardo. Adelante. Eh, no sé si es una persona de género masculino o Soy femenino. yo, Tricia. Bueno. Buenas Tricia noches. es. Sí, Tricia, ¿cómo están? Tricia Buenas Urbina. noches. Bueno, Sí, gracias. Tricia Urbina. Bueno, básicamente lo que quería era hacer un comentario más que una consulta. Es de un caso de éxito, ¿verdad? En Colombia. Eso ocurrió en el río Atrato, en el área del Chocó, en Colombia. Ese caso es muy importante, me parece a mí muy relevante, porque se vivió una situación muy similar a la de Cruzitas. Y yo diría que más grave, era una situación muy grave porque estaba obviamente invadida por coligalleros y todo esto, pero ya estaban protegidos por la guerrilla, ¿verdad? La guerrilla incluso, ellos utilizaban ese oro para financiarse y demás, ¿verdad? La contaminación era muy grave, ya había una comunidad que estaba viviendo ya problemas con los pescados, ¿verdad? Y demás. Entonces, como el gobierno, pues, era una discusión y no se lograba y no se lograba, se hizo una, se hizo una sentencia sobre el río y se reconoció el río como un sujeto de derecho. Entonces, al reconocer el río como un sujeto de derecho, tenía que protegerse como un ser vivo, entre comillas, por decirlo así. El gobierno tenía que protegerlo. Entonces, a partir de ese momento, se trabajó, ¿verdad? Primero sobre la seguridad, hacer una limpieza, ¿verdad? Que ese es el primer trabajo del Estado. Limpiar la zona, ¿verdad? De toda la delincuencia. Eso duró más o menos como unos 4 a 5 años, todo ese trabajo de limpieza en contraste con nosotros que tenemos 20 años de estar en esa situación. Y adicional a eso, se creó una figura que se llama los guardianes del río. De esa figura de los guardianes del río nace, o sea, todo esto fue un trabajo de instituciones del Estado, universidades que se prestaron también para estar presentes junto con la comunidad. Y los guardianes del río son 14 personas que son de la comunidad, 7 mujeres y 7 hombres. Ellos funcionan como la voz del río ante el Estado.
y ellos monitorean la contaminación, deforestación y minería ilegal. Informan a las autoridades sobre daños ecológicos, protección del territorio, defienden las fuentes de agua y biodiversidad. Y trabajan en la restauración ecológica. También se hizo, digamos, para que esto fuera apoyado por la comunidad, se hizo como algo sostenible, o sea, una fuente de ingresos sostenible. Entonces se empezó a sembrar árboles de cacao, ¿verdad? Y esos árboles de cacao son los que están reforestando la zona, que son, digamos que son hay nativos, por decirlo así, del lugar. Y ha sido increíble porque se sacó y ahora la zona está totalmente reforestada. Se usaron drones también para reforestar, dar semillas, proteger, y ahora es un lugar totalmente diferente. O sea, lo que veíamos como crucitas ahí totalmente devastado, ahora está verde, el agua está limpia y hay una comunidad que trabaja unida, pero no fue fácil, tuvieron que trabajar muy duro. Pero para mí el ejemplo que me da esta gente es que tiene que unirse comunidad, el Estado, o sea, y también la gente que trabaja por el medio ambiente. O sea, no se puede, no podemos trabajar separados. Tiene que haber unidad, ¿verdad? Entonces, me parece que es un buen ejemplo, ¿verdad? A seguir y también un caso de éxito, ¿verdad? Y que podemos nosotros decir, sí se puede, es algo que se puede y que no es necesario, ¿verdad? Porque como todos sabemos lo que es la minería, ¿verdad? A cielo abierto lo que hace es una devastación. Entonces, jamás va a ser una solución ecológica. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama, perdón, la comunidad, el lugar? Eso es en el Chocó, el río Atrato. Ahí usted puede buscar, en internet hay bastante información, hay Gracias. videos de YouTube y demás. Sí, muy interesante, sí, no, muchas gracias. Muchas gracias. Sí les recuerdo que vamos a tener como seguimiento a esta pues participación de esta noche de Leonardo, una segunda charla el 27 de marzo, y esto va a ser en el Centro Claretiano en San Francisco de los Ríos. Ahí lo que vamos a hacer es conocer en detalle los proyectos de ley que están en estos momentos discutiéndose para efectos de entrarle a este pues, problema de crucitas. Tanto los tres que habían estado en discusión en la corriente legislativa anteriormente, que son uno propuesto por el Poder Ejecutivo. En realidad habían dos, pero uno dejó de tener apoyo político. El del Poder Ejecutivo es el que hoy en día pues, es más conocido, el 24.717. Había otro presentado por el diputado Jorge Rojas, que iba en un sentido similar, pero carecía de algunos de los elementos de el 24.717 y ha perdido, digamos, interés político. Está el que presentó el Frente Amplio que mencionó Sadita anteriormente, que es el 24.675, que lo que plantea es un polo de desarrollo en lugar de minería a cielo abierto y que plantea opciones como las que mencionaba Sadita y otras. Asimismo, hay un proyecto que propone una opción de minería artesanal que fue presentado por las diputadas independientes Katia Cambronero y Gloria Navas. Y se asomó en estos días a la corriente legislativa un nuevo proyecto que fue presentado básicamente con la idea de desarrollar actividades productivas sostenibles, no minería. Yo todavía no lo he visto en detalle, pero que estaremos presentando también dentro de las informaciones que se presentarán este 27 de marzo y que es un proyecto que fue preparado y presentado por el diputado Pedro Rojas del Partido de Liberación Nacional. Digamos, ese análisis en detalle más granular va a servir para que la gente también pues tenga una idea un poquito más clara de cuáles son las opciones que están discutiéndose. Es muy importante el que la gente hoy en día, como lo decía Leonardo, tiene la idea de que sencillamente lo que pasó con Cruzitas es el resultado de una posición política influenciada por ambientalistas. Y es importante que tengamos claro de que lo que pasó con la prohibición de la minería a cielo abierto es parte de un proceso de pesos y contrapesos.
de la democracia costarricense. Fue un tribunal de la República en una decisión soberana y técnicamente fundamentada que declaró ilegal la concesión de Cruzitas y la canceló, la anuló. Y fue la Asamblea Legislativa, con posterioridad a esa declaratoria y por la corriente de opinión pública que generó el que se revelaran las irregularidades en los permisos, la Asamblea Legislativa, por votación unánime de todos los diputados presentes, pasó la prohibición de la minería a cielo abierta. O sea, el significado de que haya sido una votación unánime del plenario no debe pasarse pues por alto. Es definitivamente un momento que marca un derrotero en la historia ambiental costarricense. Entonces, pues precisamente por la seriedad que implica el cuestionamiento de esa adopción, de esa prohibición, y por la evolución histórica que ha tenido posteriormente, pues es que nosotros estamos muy interesadas e interesados de parte de la Alianza por la Casa Común, de parte del Parlamento, del Observatorio Laudato Si y la Universidad Católica, pues de que la gente tenga más información a su disposición sobre qué es lo que implican las diferentes opciones que se plantean y que comprendan que no está ausente en las propuestas todo lo que es el sector ambiental. El sector ambiental en estos momentos está muy activo, no solamente en las propuestas, sino también trabajando junto con aquellos que las han hecho para efectos de que haya una solución que hasta donde se pueda no solamente represente los intereses de la conservación ambiental, sino también los intereses del país. Entonces, pues, si no hay ningún otro comentario, queremos agradecerle mucho a Leonardo por su excelente participación esta noche, por regalarnos este tiempo tan valioso y por regalarnos todos estos conocimientos. Y agradecerle a las personas pues, que nos acompañaron esta noche. Llegamos a tener más de 31, 32 pues, personas conectadas al mismo tiempo. Tenemos bastantes personas que nos manifestaron que tenían interés de ver la presentación y pues para eso la grabamos y con el permiso de Leonardo vamos a subirla a YouTube para pues que la gente tenga acceso a ella. Si no es problema, Leonardo. Ningún problema. Bueno, entonces, sin más que agradecer y pedirles pues que consideren su participación el 27 de marzo en la segunda charla de este ciclo. Les agradecemos mucho y les deseamos una excelente noche. Buenas noches. Muchas gracias, más bien por el Buenas espacio. noches. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Muchísimas Gracias, gracias. bendiciones, Buenas noches. Saludos a todos. Gracias. Gracias.